El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:25, gracias. Quiero alertarles que, como es la costumbre de los señores de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, han ordenado a los medios una transmisión de una cadena nacional de 6 minutos a partir de las 6 de la mañana con 30 minutos. O sea, en 5 minutos tengo que enlazarme con una cadena del gobierno, cadena de radio, una cadena llamada Sembramos Futuro. 6:30 de la mañana en bloque, matriz a la radio pública de 6 minutos. Ya hemos dado nuestro punto de vista sobre los horarios en los cuales nos ponen las cadenas, nos parten los noticieros, pero ya está. Así que les alerto, ¿no? Nos vamos a desconectar 6 minutos y luego regresaremos, obviamente, para cumplir con la obligación que tenemos de enlazarnos con la cadena nacional. A ver, rapidito. Por aquí tenía una información sobre las últimas cifras de los operativos. Esta es información oficial del Ministerio de Gobierno. 19.301 operativos a nivel nacional entre el 23 y el 25 de abril. 15.621 operativos checkpoint. 3.441 operativos de toque de queda. 165.686 vehículos revisados, 159.526 personas registradas, 325 retiros de libadores que no pudieron entender el momento y no perdieron la oportunidad para pegarse los tragos en este toque de queda. 1.474 alertas de fiestas en toque de queda. Y el otro día con José Antonio en el programa de la tarde discutíamos sobre este tema porque se habla de la desinformación. Esto todo el mundo lo sabía. A mí no me vengan a decir que hay cosas que evidentemente requieren mayor profundidad en información, ¿no? Los temas netamente sanitarios, por ejemplo, el tema de las variantes, si es que, digamos, esta semana habrá libre movilidad, como les había informado. Para el caso de Quito será totalmente nuevo, que entre semana, en días laborables, tendremos libre movilidad hasta las 8 de la noche. Esto dispuso el COE Nacional. Pero el país entero sabía del toque de queda. 325 retiros de libadores, 1.474 fiestas que no pudieron esperar. Sí o sí tenían que hacer las fiestas este fin de semana, sí o sí, porque si no se acababa el mundo. Había que chupar y festejar el fin de semana. 574 aglomeraciones, 117 detenidos por infringir el toque de queda, 30 locales clausurados dentro de los incumplimientos. Además, 232 controles con intendencias, 45 detenidos con órdenes de captura. Pero estamos hablando de 325 libadores, 1.474 fiestas, 574 aglomeraciones, 117 detenidos con toque de queda y 30 locales clausurados. ¿Por qué somos así? Ahora, debo decir en honor a la verdad, la noche del sábado tuve la oportunidad a los tiempos de acompañar a la autoridad in situ, junto a la intendenta de policía de Pichincha, la doctora Daniela Valareso, y personal de la Policía Nacional, con la presencia de varios medios de comunicación. Tuve la oportunidad justamente de atestiguar in situ los recorridos por la ciudad, los operativos. Las autoridades básicamente estaban haciendo un control con base en las denuncias que estaban recibiendo sobre fiestas, sobre gente que estaba expendiendo licor, sobre gente que estaba tomando en la vía pública. Y en honor a la verdad, el sábado se pudo notar un cumplimiento mayoritario de las normas del toque de queda. Siempre habrá las excepciones, y las excepciones están o van de la mano con lo que acabo de señalar. Esas excepciones que acabo de señalar, lamentablemente hay gente que no entiende. Pero por ejemplo, el sábado en la noche pudimos atestiguar, atestiguamos varios casos. En el sector de San Roque, por ejemplo, estaban ahí vendiendo licor, vendiendo cervezas, vendiendo, licor de
de una cantidad de grados mucho más fuerte. No sé si será whisky, si habrá sido ron, no tengo la menor idea, pero sabemos que era licor. En una vivienda en el sector de San Roque, en el centro de Quito, un local sobre la Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre fue clausurado. Era un local que justamente debía destinarse como mini market, pero tenía una cantidad que no correspondía al funcionamiento, justamente a la naturaleza de este mini market, una cantidad de licor que también se vendía. Fue clausurado ese local, igualmente en el sector de Cristianía, en el norte, muy cerca del terminal de Carcelén, del terminal terrestre de Carcelén, en un conjunto habitacional que entiendo pertenece a la municipalidad. Allí, por ejemplo, hubo agresividad por parte de algunas personas, había gente tomando en la vía pública, hubo un detenido, fruto de ese detenido, la policía fue insultada, fue vejada, en fin. Sí, creo que eran puntas, don Alfonso, no tengo idea sobre el trago de San Roque. Y finalmente algunas alertas en el norte, pero no fue mayor cosa. Debo decir con absoluta certeza, con absoluta sinceridad, que al menos de lo que constatamos con la autoridad del fin de semana, el día domingo, no se evidenció un mayor incumplimiento de lo que estamos señalando, pero las cifras dan cuenta que siempre hay aquellos que infringen el toque de queda. Bueno, voy con la cadena nacional. Al regresar en 6 minutitos, no se desconecten, seguimos porque hay mucho para comentar. El escándalo de la vacunación con una nueva raya, una raya más al tigre, aquí en A Primera Hora. Muy bien, 6:39. Para los que están en la transmisión digital, les contábamos que teníamos que enlazarnos con una cadena, ¿no? Del gobierno nacional que nos pusieron a las 6:30. Bueno, por ahí leo algunos comentarios de algunas personas medio desubicadas. Igual les saludamos, les invitamos a que sigan en este espacio, ¿no? Yo siempre digo, aquí en este espacio están quienes quieren estar. Y esa es la libertad, ¿no? La libertad implica que quien no le gusta el programa puede escuchar otra radio colega, u otro canal de televisión colega, u otra transmisión virtual colega. Tiene todo el derecho de hacerlo. Veo ahí una serie de quejas. Si no les gusta, ya saben, tienen la posibilidad de irse. Aquí están quienes quieren estar. Igual pasa con los invitados. Aquí vienen los que quieren venir. Los que no quieren venir simplemente no vienen. Y pare de contar. Bueno, a ver, algunas cosas. Ya mismo vamos a hablar de porque nos chantan una cadena de 6 minutos, hablándonos de las maravillas del plan de vacunación. Ya vamos a revisar lo que pasó este fin de semana, que es una vergüenza. Una vergüenza lo que pasó, y también ha sorprendido la agilidad con la que se dio todo, ¿ah? La agilidad. Ya lo vamos a conversar. Antes, Silradio dio lectura a una nota que publicó Diario El Comercio. A partir de hoy quedan 28 días para que el gobierno del presidente Moreno termine su administración. Y de verdad que yo quisiera entender cuál es la forma de pensar del mandatario. De un mandatario que fue 6 años vicepresidente de la República, del proyecto político del cual reniega. Dice, al autoritarismo se lo derroca. Que yo sepa, no lo derrocó, pues el señor Moreno ganó las elecciones. Ecuador iba camino a Venezuela siendo parte de un proyecto político que el presidente Moreno integró. Le ha dado una entrevista al diario La Nación de Argentina, señalando que Ecuador estaba camino a Venezuela. Y hay algunas perlas que da en esa declaración. La primera, lo trae a colación, el resumen lo leyó Silrat, lo publicó Diario El Universo. Al diario La Nación le dijo: recordemos que el presidente anterior, el economista Correa, construyó carreteras y puentes hacia Colombia que no tenían una continuación, que terminaban en una montaña y que estaban destinados al transporte de narcóticos. Aquí me voy a detener. De verdad que me parece increíble que el presidente Moreno insiste en una tesis que ha sido largamente desbaratada, tanto por las acciones propias del gobierno ecuatoriano, cuanto por las acciones del gobierno colombiano. En el año 2018, Lenín Moreno hizo una denuncia pública en medios nacionales y a medios internacionales, básicamente al canal NTN 24 de Colombia y al canal CNN de los Estados Unidos, y a varios medios nacionales, mostrando la famosa fotografía de la carretera que terminaba en el puente sobre el río Mataje y que del lado de Colombia no había nada sino la montaña.
¿Se acuerdan? Y era el puente que iba a ninguna parte. A ninguna parte. Me parece que 3 semanas después, Juan Manuel Santos, que estaba terminando su administración gubernamental, hace una declaración pública en la que dice que Ecuador cumplió con los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos binacionales. Y uno de esos compromisos era la construcción de la carretera con el puente sobre el río Mataje, que Ecuador cumplió, pero que Colombia no pudo cumplir y que era una asignatura pendiente de su administración. Lo dijo el propio Santos. Yo generé una crítica pública en 2018 sobre este tema que estoy comentando. Si la memoria no me es infiel, esto fue en junio del 2018. Porque claro, el presidente de la República hace una denuncia pública sobre este tema y 2 o 3 semanas después, su todavía homólogo colombiano reconoce que Ecuador cumple con los compromisos, o cumplió con el compromiso, pero no hizo lo propio el Estado colombiano. Este segundo elemento, la declaración de Santos, no tuvo el mismo eco que la denuncia de Moreno. No tuvo el mismo eco. Pero estaba allí, la declaración de Santos estaba allí. Y hace pocas semanas, quiero recordar a la audiencia, hace pocas semanas, quiero encontrar la nota exacta, incluso para darles la fecha, el 10 de enero del 2021, la fecha. El 10 de enero del 2021, Diario El Comercio reportaba: presidentes de Ecuador y Colombia se reunieron en el puente sobre el río Mataje en la frontera norte. Dice la nota del Comercio: el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su homólogo colombiano, Iván Duque, mantuvieron un encuentro protocolar en Mataje, provincia de Esmeraldas, el domingo 10 de enero del 2021. En el encuentro recorrieron el puente de 68 metros de longitud que une las fronteras de Ecuador y Colombia. La obra forma parte del eje vial La Espriela Mataje-San Lorenzo, que según el gobierno ecuatoriano es desde hace varios años una necesidad y un anhelo de ambas naciones. Moreno en su intervención mencionó que el puente no es solo una obra vial, sino que se trata de un mecanismo de unión, comercio, turismo e intercambio cultural entre Ecuador y Colombia. Explíquenme, por favor. Corríjame si yo soy el equivocado. Pero ¿cómo es que el presidente Moreno dice el 10 de enero que el puente sobre el río Mataje es una obra, no es solo una obra vial, sino un mecanismo de unión, de comercio, turismo e intercambio cultural entre Ecuador y Colombia? En el comunicado del gobierno ecuatoriano dicen que es una obra de que desde hace varios años era una necesidad y un anhelo de ambas naciones. Dice el 10 de enero, febrero, marzo, abril, 3 meses después, le dice en cambio al diario La Nación que se trataba de carreteras y puentes hacia Colombia que no tenían una continuación y que terminaban en una montaña y que estaban destinados al transporte de narcóticos. O sea, que alguien me explique eso. Dice una cosa en 2018, en junio del 2018, tiene una posición distinta en enero del 2021, y en abril del 2021 maneja otra postura. Perdóneme, yo no lo entiendo. Porque a mí me quedó claro, yo hubiese tenido, sin lugar a dudas, cuando Moreno hace la primera denuncia, uno se queda con la duda. Pero luego viene Santos y lo aclara. Terminaron construyendo la carretera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Supuestamente la carretera que estaba concluida del lado ecuatoriano, no del lado colombiano, iba a servir para el transporte de narcóticos. ¿Y la responsabilidad del Estado colombiano? Pregunto yo. O sea, son declaraciones que uno no las comprende, que uno no las entiende. Cómo se dicen y luego se desdicen. Allí mismo agrego otra cosa que a mí también me parece espeluznante. O sea, yo parto, querida audiencia, yo parto del sentido común. Parto del sentido común, porque yo sí creo que ese tipo de declaraciones, viniendo de un actor político, viniendo de una autoridad, viniendo en este caso de un mandatario, deben estar revestidas de una gran responsabilidad. Porque el ciudadano común y corriente puede decir cualquier cosa. Pero habemos quienes tenemos que cuidar las palabras, entre ellos los periodistas. Más aún las autoridades, y con mucha más razón un presidente de la República.
Y puede ser cualquiera. Un presidente de la República tiene que cuidar la palabra y no puede decir cualquier cosa. Y añade en esta entrevista que trae a colación El Comercio. Dice, por otra parte, se dañó a los radares, o sea, dañaron deliberadamente los radares para que no puedan detectar las avionetas que trasladaban droga. Yo quisiera, y hago esta pregunta pública, ¿qué opinan los señores de las Fuerzas Armadas sobre esta declaración? Y públicamente pregunto a Fuerzas Armadas, si es que hay certezas, si es que hay evidencias de que deliberadamente dañaron los radares para que no exista control sobre el narcotráfico y el ingreso y salida de avionetas que utilizaban pistas clandestinas. ¿Que eso ocurrió? Sí, sí ocurrió. Y sigue ocurriendo. De hecho, hemos encontrado algunos siniestros aéreos justamente con avionetas que han aprovechado esto. Pero mi pregunta es, ¿las Fuerzas Armadas pueden certificar, la Fuerza Aérea Ecuatoriana puede certificar que dañaron deliberadamente los radares para ser permisivos con el narcotráfico? Pregunto yo. Si fue así, ¿hicieron ya alguna denuncia pública? ¿Presentaron algún tipo de pedido a la Fiscalía para que se investigue esta denuncia que me parece muy grave? O sea, no se trata de decir cualquier cosa. Si el presidente Moreno, si las autoridades del gobierno, si el ministro de Defensa Nacional tienen certezas y tienen pruebas de que efectivamente dañaron deliberadamente los radares para que no haya control del narcotráfico, presenten la denuncia, pues. Presenten la denuncia. ¿Presentaron ya alguna denuncia a la Fiscalía para que investigue esto? Han llamado a declarar autoridades del alto mando de Fuerzas Armadas que puedan aclarar esto. Es que no se puede ser tan ligero. No se puede. Hay que ser muy prolijos en el uso de la palabra, por favor. A mí me parece grave leer que el presidente Moreno ha dicho que dañaron los radares para ser permisivos con el narcotráfico y que durante casi 4 años de administración, faltando 28 días para que termine el mandato, no hayan presentado una denuncia a la Fiscalía para que investigue. ¿No les parece? Y yo sí creo que en Fuerzas Armadas hay generales que con seriedad, con responsabilidad, podrían o no certificar esta declaración del presidente de la República. Pero mi punto es, si se dieron cuenta que dañaron los radares para ser permisivos con el narcotráfico, debieron haber presentado la denuncia correspondiente. Debieron hacerlo y no lo hicieron. Acá, por ejemplo, dice otra cosa, Moreno, que esto también lo dijo Lazo, no esto, pero Lazo también tuvo una posición que me parece increíble, refiriéndose justamente al bombardeo a la zona de Angostura del 1 de marzo del año 2008. Dice, en un principio todos nos molestamos y todos nos molestamos con razón porque sin duda era una injerencia que no le correspondía al Estado colombiano, pero siempre sospeché de la excesiva molestia del presidente Correa por ese acto. Inclusive no aceptaba las disculpas que presentó el expresidente Álvaro Uribe. Después lo entendí, tenía un acuerdo con las FARC. ¿Más pruebas necesita? Que tenía un acuerdo con las FARC, dice quien fue vicepresidente de la República 6 años de ese gobierno que tenía acuerdo con las FARC. Yo me permito recordar al presidente Moreno que cuando ocurrió el bombardeo de Angostura, el 1 de marzo del 2008, era vicepresidente de la República. Era vicepresidente de la República. Y la vicepresidencia terminó en el año 2013. Y de allí, en representación de ese gobierno del cual reniega, estuvo en Ginebra como el representante de Naciones Unidas para las Discapacidades, pues, recibiendo un sueldo del Estado ecuatoriano. Ese gobierno que él dice ahora que tenía un acuerdo con las FARC. Me van a disculpar, pero en lo personal, en este espacio, yo he manejado una postura, yo trabajaba en Canal 10, yo estuve en Bogotá una semana. En Colombia, por ejemplo, toda esa semana, los colombianos obviamente aplaudiendo al gobierno de Uribe y justificando la injerencia extranjera en territorio ecuatoriano con el bombardeo de Angostura, porque claro, significó
que fue abatido el número 2 de las FARC, alias Raúl Reyes. Y a partir de allí se creó todo este mito, esta leyenda de los computadores que no se destruyeron en el bombardeo, etcétera, etcétera. Tema del cual ya nadie habla, ¿no? El tema de las computadoras. Porque pasamos de Raúl Reyes a las de Uriel, que también fue abatido hace algunos meses, el líder del Ejército de Liberación Nacional, del ELN. El problema fue que en 2008, y ojo, creo que no hay que tener memoria corta, pues. El 30 de noviembre del 2007, cuando se inaugura la Asamblea Constituyente de Montecristi, Álvaro Uribe estuvo pues en Montecristi participando de la inauguración de la Constituyente, invitado por el gobierno ecuatoriano de la época. Correa invitó a Uribe y Uribe participó. Yo estuve ahí en Montecristi. Y la relación de Uribe con Correa era una relación muy armónica y era una relación muy cercana. Relación que se rompe aquel sábado 1 de marzo del 2008 porque, y esto lo dijo Correa en su momento, Uribe no le dijo la verdad a Correa, sino después cuando se había comprobado que el bombardeo fue en territorio ecuatoriano y no en el área colombiana. Porque según relató Correa en su momento, Uribe le había dicho que habían pasado militares colombianos al lado ecuatoriano en una persecución en caliente. Palabras del entonces presidente de la República. Y después la evidencia daba cuenta que el bombardeo fue en territorio ecuatoriano. Y está claro que se utilizó tecnología que no tenían los colombianos, sino tecnología con el apoyo internacional para poder ubicar estratégicamente el campamento de las FARC. Pero fue en territorio ecuatoriano, no fue en el lado colombiano. O sea, si el presidente Moreno, 13 años después de ese episodio, 13 años después de ese episodio, le parece que fue exagerada la postura del gobierno ecuatoriano, del cual él fue parte, recién se da cuenta 13 años después, porque es la primera vez que le escucho a Moreno referirse al bombardeo de Angostura. No le había yo escuchado al presidente Moreno referirse justamente al bombardeo de Angostura. Es la primera vez que le escucho, o que le leo en este caso. Y no dijo nada. No dijo nada, nunca dijo nada. Nunca dijo nada. Pero lo dice hoy. Entonces yo digo, la sindéresis es lo que menos hay en la política ecuatoriana y particularmente con estas declaraciones. Que también espero comentarlo mañana, que de verdad la coyuntura nos ha ganado, pero Lazo igualmente hizo una declaración que yo creo fue totalmente desatinada a medios colombianos la semana anterior refiriéndose justamente al bombardeo en Angostura. Yo creo que ese tema no resiste ningún análisis que implique justificar el que se hayan pasado a territorio ecuatoriano y que hayan provocado un bombardeo en el territorio ecuatoriano. No creo que eso tiene justificación. Pero son cosas que evidentemente se dan. Ahora lo dice un presidente, como bien cita el diario de La Nación, que se va con el 4% de credibilidad. Aquí tienen ustedes las razones por las cuales el presidente Moreno se despide con el 4% de credibilidad y el 6% de calificación positiva de gestión. Uno de los mandatarios, si no el que más bajas cifras registra, es uno de los que más bajas cifras registra al momento de terminar su administración. Eso también ya lo vamos a analizar. Gracias, Peinadito Benavides. Sería interesante saber sobre esta declaración qué opina Gustavo Larrea. Gustavo Larrea, ex candidato a la presidencia de la República, quien fue ministro pues de Estado y que tuvo una posición crítica sobre el bombardeo de Angostura, siendo ministro. No me acuerdo si era ministro de Seguridad o ministro de Gobierno. Ministro de Gobierno era, cuando fue lo de Angostura. Sería interesante saber qué opina ahora Gustavo Larrea, quien ha sido cercano al presidente Moreno. De verdad que estas cosas a uno le siguen llamando la atención, ¿no? Cómo se utiliza la palabra presidencial para este tipo de cosas. Cuando no hay argumentos. Cuando hay argumentos, evidentemente uno los menciona, uno los analiza, pero sin argumentos. Y es que se dicen y luego se desdicen. Bueno, a ver, rápidamente. El escándalo de ayer.
Póngame las imágenes, DJ. Lo de ayer es espeluznante para los internautas que nos están siguiendo. Ruédele la imagen, DJ, por favor. Vamos. Llega a la casa, compresa de agua helada, hace una inyección acá en el bracito, ¿ya? Paracetamol en el caso de fiebre, malestar y el baño. Gracias, mijo. La vacuna. Nunca le pone la vacuna. Esto se hizo viral el día de ayer. Le metió la aguja, luego se hizo el loco, nunca introdujo el líquido en la persona que estaba siendo vacunada y le saca la jeringa, tal cual, grabado. Yo en realidad cuando vi esa imagen, o sea, yo trato de ser, me puedo equivocar y me he equivocado de hecho, pero trato de ser riguroso y trato de cuidarme justamente en lo que publico, riguroso en lo que publico, trato de investigar. Cuando veo esa imagen y veo que hay una interacción del ministro de Salud, señalando que ya tienen identificado al enfermero y al paciente, Llega a la casa, compresa de agua helada, hace una inyección acá en el bracito, ¿ya? Paracetamol en el caso de fiebre, malestar y el baño. Gracias, mijo. pero aquí habría una doble irregularidad porque la persona que recibe la vacuna no tendría 65 años. Y el enfermero hace eso. No le introduce el líquido. La vacuna no le introduce a la persona que está siendo vacunada. Entonces, cuando veo la respuesta del ministro, digo, esto es cierto. Pues lo publiqué. Y claro, me llama la atención esto, pero también me llama la atención la agilidad, pues, con la que se manejó la investigación posterior. Vamos a ver rapidito qué fue lo que pasó. A ver, por aquí tenemos. El secretario general de gabinete, Jorge Wattet, escribió unos tweets posteriores dando cuenta, primero, de la detención del médico, no sé si es médico o enfermero, quien primero no vacunó y luego lo hizo a una persona que no está en la fase para ser vacunado. O sea, hay otra imagen que el propio Jorge Wattet me parece que la difundió, otro video donde sí le vacunan a este mismo señor. Pero ¿cómo sabes que no le vacunan? Pues le metieron la aguja, el enfermero médico se hizo el loco y luego se la sacó, como que ya la había vacunado. Y decía Wattet ayer, de atención del médico, quien primero no vacunó y luego lo hizo a una persona que no está en la fase para ser vacunado. Esos actos de indisciplina serán sancionados siempre. No toleramos que se juegue con la vacunación. Y después, detención del ciudadano que se saltó la fila para ser vacunado. Estos actos de indisciplina ciudadana son una vergüenza y merecen toda una sanción posible. Hoy se ha puesto la denuncia en la fiscalía. Yo no sé si esto es delito penal, pero ayer actuaron rapidísimo. Actuaron tan rápido que hubo incluso un comunicado por parte del Ministerio de Salud Pública. Déjenme ver si tengo por aquí el comunicado. Aquí está el comunicado del Ministerio de Salud. O sea, ayer hubo una agilidad impresionante, créanme. El Ministerio de Salud Pública, ante lo ocurrido hoy en el punto de vacunación Mucholote, al norte de Guayaquil, informa lo siguiente: no se tolerarán hechos irregulares dentro del plan vacunarse por personas que no cumplen sus responsabilidades como funcionarios públicos. Por ello, esta cartera de Estado presentó ante la Fiscalía General del Estado en la provincia del Guayas la denuncia para que se investigue lo sucedido este domingo en el punto de vacunación de Mucholote. Este ministerio no permitirá que personas encargadas de inocular contra el COVID-19 dentro del plan vacunarse intenten boicotear el esfuerzo, trabajo y el derecho de cada ecuatoriano para recibir la vacuna. Lo que sucedió hoy con un paciente que en un principio no fue inoculado correctamente no tiene nombre ni perdón para quien o quienes no cumplieron la labor de salvar vidas, bla, 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 bla. Bueno, esto señaló el comunicado del Ministerio de Salud. Pero fue rapidísimo. Y claro, se prestó para la suspicacia de algunos. Yo no voy a caer en la suspicacia. Yo presento los hechos
y comento sobre la base de los hechos, que es lo que le acabamos de presentar. 1. Este sujeto, que yo no sé si es médico o enfermero, este tipo es cualquier cosa menos médico o enfermero. Ya es un tipo con un mandil que es cualquier cosa menos médico o enfermero. ¿Ya? Y ese señor, si es médico, tienen que sacarle, retirarle los títulos y sacarle de las federaciones y de los colegios de médicos e impedirle ejercer la profesión. Una vergüenza para este señor, este sujeto, que no sé si es médico o enfermero. Primera pregunta, ¿este sujeto a cuántas personas no les hizo lo mismo? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Quedarse con las vacunas? Pregunto, ¿el objetivo es ese? Engañar a la gente, porque pretende engañar, ¿no? El tipo muy vivo, muy sapo, pretendiendo engañar. ¿A cuenta de qué? ¿Esconden las vacunas? ¿Las están comercializando? Estoy haciendo preguntas públicas porque no tengo la respuesta. Pero no comprendo, yo no comprendo cómo le mete la aguja, simula que le está vacunando y resulta que nunca le introduce líquido en el organismo de la persona que está recibiendo la vacuna. Nunca recibió la vacuna el señor. ¿Qué hacen con el líquido? Porque la aguja la tiene que desechar, pues se supone. Pero se dan cuenta con qué tranquilidad uno puede quedarse cuando le llamen a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela para que les vacunen. ¿Con qué tranquilidad? ¿Con qué? Uno no se queda tranquilo con eso, pues. No se queda tranquilo con eso. Y segundo, este señor aparentemente no tiene 65 años y no menos y se saltó la fila. Palabras utilizadas por el secretario general de gabinete, igual por el ministro de Salud. Se saltó la fila. Y yo me permito recordarles a las autoridades, tanto al ingeniero Guatet, cuanto al doctor Salinas, al señor secretario general de gabinete, cuanto al ministro de Salud, respetuosamente, me permito recordarles, aunque los dos no eran parte de esto en su momento, que este gobierno aupó la vacunación VIP o la vacunación Gold, llámenle como quieran, a privilegiados que se saltaron la fila, pues. Que se saltaron la fila. Y de los cuales ya no se dice nada. Por cierto, le detienen a este señor que se saltó la fila. Pregunto si les detuvieron a los dos chicos tiktokers que hicieron lo mismo en Guayaquil. ¿Les detuvieron? Pregunto. De los chicos ya nadie habla. La Universidad Católica de Guayaquil dice que les había abierto un expediente. Yo no sé si finalmente hicieron algo con ese expediente. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie. La ley es para todos. Por eso este plan de vacunación es uno de los más grandes fracasos de la historia de este país. No voy a decir el más grande fracaso, que seguramente hay otros, pero este es uno de los más grandes fracasos. Cómo le han vendido humo a la gente, cómo se nos han burlado en la cara. Mientras hay adultos mayores a los cuales ni siquiera les llaman y no saben si algún día les van a vacunar, tenemos de estas cosas. Que no es ningún chiste. No es ningún chiste. Y claro, ayer sí hubo mucha agilidad. Pero insisto, lamentablemente, este gobierno aupó la vacunación de privilegiados, de gente que se saltó la fila, de políticos, de comunicadores sociales, de empresarios que se saltaron la fila, solo por ser tales, por ser comunicadores sociales, por ser políticos, por ser empresarios. Se saltaron la fila, no supieron esperar su turno, aupados por este gobierno, el gobierno de todos, que dice que está sembrando futuro. Yo no sé si esto es sembrar futuro, pues. Así que bien por lo que se hizo ayer, bien. Esto tiene que ser para todos, no solamente para unos. Pero yo digo, después de haber visto lo que vi ayer, después de que hemos visto lo que vimos ayer, no sé con qué tranquilidad vamos a estar cuando les llamen a nuestros padres o a nuestros abuelos a vacunarles. No lo sé. No lo sé.
De verdad que no lo sé. 7:07 en la mañana. Voy a la pausa rápidamente y tengo que cortar el comentario porque no hay tiempo. Mañana vamos a seguir hablando de este y otros temas. Y vamos a entrar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. La agenda está muy variadita para hoy. No se vayan de nuestra sintonía aquí en A Primera Hora por Majestad Radio. Ya mismo nos enlazaremos también con Majestad Televisión.